Vamos a hablar de Temperley con el colega y amigo Mariano Mazariegos, ¿no? Cronista justamente de Temperley, al que le vamos a preguntar qué onda el gasolero de Nico Domingo. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Todo bien? Bienvenido a Código Patrón. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La verdad que bien, un Temperley que arrancó bastante bien, con una buena cosecha, pero toda cosecha tiene su fin o su meseta, por así decirlo, y viene de 3 empates Eh, consecutivos: 0-0 con Milan, un 3-3 increíble ante Quilmes, un partido que iba ganando 2-0, se lo da vuelta a Quilmes 3-2, termina solo en la última 3-3, y bueno, el último empate contra Colegiales con un rival a priori que parecía accesible, bueno, que de local se hizo bastante fuerte ante el Gasolero y le costó el partido, fue muy trabajado, así que Temperley busca cambiar un poco la cara de estos últimos 3 partidos, busca recuperar la memoria, aquella memoria que le hizo sacar 14 puntos en este inicio de torneo, con sendas victorias frente a los Andes, Atlanta, rivales que son bastante poderosos de esta Tal cual. zona, y que, bueno, los Andes de la otra, claro está, pero al ser un clásico nunca está de más, pero que buscará intentar tener de nuevo los 3 puntos que son más que imperiosos para el plantel que tiene y el objetivo que tiene Nico Domingo, hombre que Patronato conoce y conoce muy bien. Conoce muy bien. Vos sabés que yo te escucho, Mariano, y me da miedo. Pero ¿sabés por qué te digo? Porque Patronato tiene 4 goles nomás en el año, ¿no? Le han convertido 11. Y Temperley viene de rachitas en las que habrá que estar muy atentos. O sea, va a tener un trabajo Alan Sosa. Sí, y ojo también, porque como también Temperley convierte, no por sus delanteros, sino más bien por sus mediocampistas, por Brandán, que es el goleador del equipo, Molina y Echeverría, es el doble nueve habitual, recién se destaparon la fecha pasada. Digo, como convierten goles, también se los hacen. En los últimos 2 partidos recibió 4 goles, venía más o menos estable en ese sentido. Bueno, tuvo un desempeño no habitual del arquero Mastrolía en estos últimos 2 partidos que realmente prendieron cierta alarma en el hincha igualmente lo banca y lo quiere, el arquero de Temperley, que es su segundo año consecutivo, y el poderío ofensivo realmente, te repito, no es por virtud de sus delanteros, es por quizás virtud de sus mediocampistas, de sus rapiditos, en los pies de Esparza, de Brandá, de Nieto, que se reincorporó luego de un mes, una lesión que lo llevó más de un mes, un desgarro, se reincorporó la semana pasada, y también de sus defensores, Aguiñagalde, Huerro, que vino a hacer una gran temporada en Alvarado, un Alvarado que descendió, pero Ujú. de lo mejorcito que tenía el equipo el Toro de Marplatense se pudo traer a Temperley. La verdad que es una de las promesas que tiene para este mercado de pases, y en consecuencia también con el Mago Benítez, que es una sorpresa directamente, un chico que venía de Brown de Adrogué y que recaló en Temperley, que realmente lo hace muy bien. Sacando estos 3 empates de manera consecutiva, parece que está aceitadito el equipo de Nico Domingo, ¿no? ¿Cuáles son las mejores cualidades, tal vez, con las que Patronato se va a encontrar? Patronato, que es un equipo totalmente en formación, todavía, imagínate, En ¿no? Lo que puede llegar a transición, pasar. más que nunca. Mira, Temperley tiene las virtudes, como te decía, ¿no? Los mediocampistas, los rapiditos, Brandán, Esparza, Benítez, un mediocampo que asiste y asiste mucho en lo que es el área. La pelota parada manejada por Nieto realmente puede lastimar y lastima bastante. El juego aéreo, sean los corners, realmente también ahí se ha destacado. Ha venido muchos goles desde ese sector. La subida de sus laterales, Angelini y Monti, que lastiman y son profundos, pero Nico Domingo generalmente, como te digo, estas virtudes también tiene sus defectos, que es una línea de 5 que termina siendo de 3 en ataque, y a veces Temperley en las contras puede llegar a quedar mal parado. Le han hecho goles en ese sentido, sobre todo los últimos 2 goles de Quilmes, cuando se pone 3-2, fueron de contraataque. Claro. Este, y es otro Temperley también que le cuesta cerrar partidos, ¿no? Cuando está en ventaja y demás, sobre todo ataca mucho sobre el primer tiempo. El segundo tiempo entra una meseta física que los rivales saben aprovechar, y que más de uno se ha llevado más de la cuenta de lo que se tendría que haber llevado por el devenir del partido. Tal cual, tal cual. Bueno, entonces a favor de, pensando en un hipotético partido, Patronato
haciendo tal vez bien las cosas defensivamente, puede apaciguar esta capacidad goleadora justamente que tenga Temperley. ¿Cómo lo ves a Nico Domingo? A mí me sorprendió, ¿sabés? Que Temperley le haya abierto las puertas. No pensé que el primer club iba a ser Temperley, para serte muy sincero. A más de uno. Veníamos de alguien que vos conociste en estos meses, nada más que nada menos que Rubén Forestelo. Demoró mucho en tomar una decisión, aparecieron varios clubes, entre ellos Patronato, Rafaela también. Eso hizo que se pierda tiempo, a mi gusto, para buscar un nuevo DT, quizás un experimentado de categoría, ¿no? De los que uno va a llamar en primer lugar. Y apareció Domingo, que fue de sorpresa para más de uno, nadie lo tenía en el radar. Nadie sabía que Domingo era director técnico, al menos en el ámbito de Temperley, ¿no? No por Nico, pobre, que le hace, la verdad que es una persona bárbara y labura muy bien y le ha cambiado la cara. Y nosotros, digamos, la primera fecha contra Tristán Suárez fue un 0-0, donde Temperley no jugó del todo bien. Y el cuestionamiento, el run empieza, ¿no? Sí. Y después cuando fue acomodando la nave, viniendo de aquel 2-2 con Barracas por Copa Argentina, que ese fue su debut absoluto, el 0-0 con Tristán Suárez, bueno, hubo un par de rumores no, de ruido, ¿no? De ruido, en algunos hinchas que veían cierta desconformidad, de a quién trajimos, claro. el cuestionamiento típico del fútbol, ¿no? Y después de esos dos empates al hilo, Temperley empezó a sacar más puntos, empezó a ganar, empezó a jugar mejor, empezó a demostrar ante un club como es Temperley, que es un club más de pico y pala, más de agroquelarse atrás, que salir con el juego lindo, limpio por abajo. Bueno, Domingo demostró que otro camino es posible, que a veces que hay que abroquelarse, pero si se puede atacar, se va a atacar, a diferencia de lo que pasaba con Rubén Darío Forestelo, que era cerrarse atrás, y si queda una y va adentro, mucho mejor, y así Temperley ha perdido varios puntos que podrían haber sido fundamentales de cara a lo que fue el reducido y la eliminación temprana. Si bien tuvo 17 partidos invictos, la mayoría eran a fuerzas de empate, no eran a fuerza de victorias, y eso hizo que el hincha de Temperley un poco se asuste, ¿no? La famosa línea de 5, bueno, que en Patronato también siguió, ¿no? Esta continuidad, claro, bueno, y que decía, ¿no? Que ustedes vienen del proceso con Aníbal Villeri y que hay que ganar confianza en la línea baja, esto es transitorio, bueno, fue para siempre, murió en la de él, como quien dice. Como acá. Y eso hizo... Claro, totalmente. Eso hizo que el hincha se sienta un poco desconforme, que se quede con el gusto a poco de partidos que se podrían haber ganado. Tal cual. Recuerdo rápidamente empates contra Talleres de Escalada, que peleaba el descenso el año pasado. Con un Cado descendido también fue 0-0. Entonces eso generaba cierto malestar en el hincha y la bronca en el juego, pese a que la dirigencia quería una continuidad en su proyecto, quería tener el tema de las inferiores, que Forestelo había empezado a ver, bueno. Esto decantó, como te digo, quizás en un inexperto Nico Domingo, quizás en este nuevo ciclo del exjugador de River, Banfield y Independiente, entre otros, para que tome sus primeras armas y que por el momento le está yendo muy bien a este chico de apenas casi 40 años. Vos sabés que te escucho, y el hincha también que está prendido en el chat, que está mirando, decir, mirá, ¿cómo no hablamos con Mariano antes? ¿No? Para saber con quién nos íbamos a encontrar. Fue como la línea de 5, sí, había partidos en los que vos ves los resultados, bueno, pero Temperley sacó una buena cosecha. Nunca sabíamos que iba a morir en la línea de 5, tal como lo hizo acá, experimentando con algunos marcadores centrales, con algún lateral. La verdad, ahora me arrepiento de haberte llamado antes, Mariano. Perdón, en enero y te decía, mirá que viene que... Y si te enojas, ojo, porque se te enoja él también. Bueno, acá la cosa era distinta. Acá la cosa con los colegas por el pasado, ¿viste? Pero pero la diferencia del pasado ahora era todo cerrado. Cerremos todo, que no entre nadie y quedemos ahí en la nuestra. La última. Sí, decime. ¿Cómo juega Genés? Acá todavía no lo hemos visto. Puchitos nomás porque llegó, se está padeciendo las lesiones y hasta ahora no sabemos cómo se desempeña este lateral que viene de jugar justamente allí en Temperley la temporada pasada. Bueno, Genés es un proyecto muy interesante, chico surgido en Boca en las inferiores,
Realmente es esos laterales extremos, quizás un Pupi Zanetti, de ese estilo, de esos carrileros más que laterales, que pasan y pasan muy bien al ataque, que siempre tratan de terminar su jugada en centro. Tiene un retroceso quizás un poco más lento, lo que uno le gustaría, ¿no? Quizás la espalda siempre fue su debilidad de Nahuel. Acá tuvo una lesión muy importante de la cual no se termina de recuperar y creo que es la que acarrea y continúa en su ciclo en el Patrón, y me parece que si le dan minutos es una apuesta muy interesante para este chico que, te digo, no se extraña porque tuvimos un buen refuerzo en la zona de número 3, claro, pero realmente con nosotros tuvo una buena cantidad de partidos jugados de titular y que realmente han sido muy importantes en su juego. Perfecto, Mariano. De la verdad, te tengo que agradecer por el pantallazo que diste. Calculo que algún que otro hincha de Patronato se va a agarrar la cabeza, ¿no? Entendiendo el panorama, un equipo en construcción puede ser totalmente distinta. Sí, Patronato hasta ahora en lo que va del año ha sacado más puntos de visitante que en condición de local. No sé si es un buen augurio, no sé si es malo, si es bueno. El torneo es totalmente largo, totalmente llamativo. Lo conocés vos también de años. Nosotros todavía nos estamos sorprendiendo después de tanta temporada en primera, decir, uy, mirá lo que es esto. Es una carnicería, así que... Y que además ustedes cuando ascendieron era otro formato. No, o sea, totalmente distinto. Era el torneo largo. Es otra cosa. Claro, ustedes terminan ascendiendo con la temporada de los 10 ascensos, ¿puede ser? Correcto, sí. Exacto. Sí. Nosotros el año 2014 que haciendo Unión. Claro. Unión de Santa Fe. Patronato sí, el año 2015 con formato todo contra todos, a 2 ruedas, pero largo, era todo contra todos. Y, bueno. Claro, era todo contra todos largo. Estos son 2 zonas. Temperley, a ver, tuvo la suerte del último ascenso de 2018, nunca más abandonar la categoría, no descender 2 peldaños, que son clubes que quizás les pasa y pasa más de lo que uno piensa, ¿no? Cuando se pone a buscar, pienso rápidamente el caso Crucero del Norte o Atlético Rafaela, que ahora volvió, había descendido 2 peldaños casi en simultáneo. Realmente es una categoría con estas zonas que, si bien se hace un poco atractiva, no te voy a mentir, 36 equipos a mí me parece un exceso, igual que 30 equipos en primera, por más que haya sido beneficiado en su momento Temperley, 36 equipos me parece un exceso. Me parece que lo óptimo para una B nacional o para una segunda categoría donde confluyen equipos del área metropolitana de Buenos Aires y equipos del interior serían 25, sí, 24 equipos, me parece que sería lo óptimo. 36 equipos divididos en 2 zonas de 18 donde no te terminás de enfrentar a todos. Realmente se empareja, es atractivo, pero es un despropósito. Y vos fijate que a veces sacando todos los puntos que tenés que sacar, no es garantía de nada también en este formato. Ser puntero no te garantiza ni el ascenso. Que molesta, pienso en Tucumán, San Martín de Tucumán, que sacó 81 puntos y no ascendió, y otros ejemplos que tuvo esta categoría. Sí, de ser puntero no te asegura ni siquiera el ascenso, ¿no? Que es algo totalmente... No, eso es un problema. Antes el ganador de la rueda podía ascender directamente, en su momento era apertura y clausura, y si ganaba los 2 ascendías, y si no jugabas una final con el ganador anterior, pero de alguna manera podías ascender y era un poco más fácil. Ahora se complica bastante. Mariano, gracias, no te quiero robar más tiempo, te agradezco por este llamado, por el pantallazo que nos has dado del próximo rival de Patronato, que no va a ser un hueso duro de roer, ¿no? Menos ahí en el sur de bonaerense, así que gracias, perdón por las molestias del caso y te agradecemos, y perdón por no haberte llamado antes, en definitiva, le tengo que pedir perdón a vos, a los hinchas de Patronato, etcétera, etcétera. Cuando quieran, un abrazo enorme. Ahí pasaba Mariano Mazariegos, cronista de Temperley, dándonos un pantallazo